Hablemos un poquito de cómo se enterraba a los muertos en las épocas bíblicas. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso cuando estuvimos en Nazareth Village, cuando estábamos frente a la reconstrucción de la tumba, que no era una tumba verdadera. Cuando alguien era pobre, digamos, se moría, simplemente hacían un hoyo y lo enterraban. Pero si alguien tenía dinero para comprar una tumba era una cueva cavada en la roca, en este caso en el Monte de los Olivos. Y es así entonces como la tumba tenía como dos cuartos. El primero en el cual donde se despedían del difunto, y en el otro cuarto había como una especie de camilla en donde se ponía el cuerpo, y al lado de la camilla había una fosa. Se cerraba con una gran rueda de piedra y después de un año se abría la rueda y se sacaban los huesos y se ponían en la fosa. También si teníamos mucho dinero, la tumba no era para una persona, era una propiedad familiar. O sea que cuando se moría algún pariente, se hacía el mismo proceso. Se ponía el cuerpo, se cerraba después de un año y se ponían los huesos en la misma fosa. Y de ahí hay una expresión en hebreo que decimos cuando alguien se muere, decimos sus huesos descansan junto con sus parientes. Todavía de esa época, y de ahí viene la expresión. En la época del segundo templo, o sea, después del exilio de Babilonia, el retorno, en la época del segundo templo va a cambiar un poquitito esta costumbre. ¿En qué va a cambiar? No hay fosa. Los huesos no van a ser puestos en la fosa, sino que van a ir a unas pequeñas urnas de piedra que en griego se llaman gluskema, en osario, en español osario, que tienen el tamaño del hueso más grande, o sea, el tamaño del fémur. ¿Okay? Se van a hacer como nichos en esa tumba y se van a poner allí los osarios o las gluskemas. Frente a nosotros vemos una gran colección de gluskemas. Acérquense y vamos a ver, fíjense, la entrada de una tumba y vemos ahí la ranura por la cual giraba la rueda de piedra para tapar la tumba. ¿Pueden verlo? ¿Ok? Fíjense que algunos osarios tienen decoración. Fíjense ese que tiene una roseta. ¿Recuerdan la roseta de Magdala? ¿Ok? ¿Ven ahí la roseta? Ok. Una pregunta. Y en algunos de ellos tienen escrito en hebreo antiguo el nombre de la persona que estaban ahí sus huesos. Dime. ¿Todo esto es original? Por supuesto. Sí, o sea, son piezas Por originales. supuesto, totalmente originales. Miren bien, de un árbol así como este fue hecha la corona de espinas. Y es así como lo llaman en latín spina Christi a este tipo de árbol. ¿Ok? Vengan conmigo, continuamos. Y la iglesia que nosotros vemos acá, que tiene una forma muy particular, tiene la forma de una lágrima, lleva el nombre de Dominus Flevit, que significa el llanto del Señor. Es una de las dos iglesias que hay acá en Israel, cuyo ábside no mira hacia el oriente, sino mira hacia el occidente. ¿Por qué hacia el occidente? Porque mira hacia... ¿Por qué? Yoshua lloró, él contempló la ciudad de Jerusalén, él profetizó la destrucción de la ciudad y lloró por ella. Y es así como el arquitecto puso ahí un cristal que desde adentro quienes vienen a celebrar la Eucaristía dentro de la iglesia pueden ver la ciudad de Jerusalén, y fíjense que hizo un efecto muy especial, que vemos la cruz ahí. Si ustedes van a estar frente a eso, van a ver que la cruz está posada justo frente al templo. Y si cambiamos el ángulo de donde nos paramos, vamos a ver que la cruz está posada justo frente a la iglesia del Santo Sepulcro. Es una iglesia católica. Fíjense, las columnas que vemos acá son de una iglesia anterior en la época de los cruzados, y podemos ver acá restos de mosaicos bizantinos. Aló. Si quieren pueden entrar a ver, vemos acá restos de mosaicos bizantinos, y fíjense que el ábside original que fue construido en la época bizantina mira hacia el oriente. Quien cambió el ábside al occidente es Antonio Berlucci, quien construyó esta iglesia en el siglo XX.
Señor, te ruego que cumplas en mi vida el propósito por el cual me dejaste vivir, Señor. Cumplas en mi vida el propósito por el cual ese bebé que estaba considerado ya muerto, casi, tú le volviste a dar vida. Ese adolescente rebelde, ese joven arrogante, indiferente, malagradecido, te le rebelaste y me humillaste, destrozaste mi orgullo para mostrarme quién eras tú. Cumple tu propósito en mi vida, cumple tu propósito de que pueda yo ser un instrumento útil para servirte y para que tú ruegues a través de mí a los que están cerca, los que están aquí conmigo en este tour y los que están lejos, que se reconcilien contigo, Señor. Comenzando desde la gente que más amo, te ruego que este mensaje sirva para comprender lo que tú hiciste a través de tu Hijo, el postrer Adán, el segundo Adán, en este huerto de Getsemaní. Te lo ruego porque no hay manera de que alguien venga a ti si el Hijo no le trajere. No hay manera, Señor. No hay manera de reconciliarnos contigo, no hay manera de conectarnos contigo si no es a través de el postrer Adán, de Yeshua y de la victoria que él obtuvo en este lugar. Bendito seas, Yeshua. Amén. Amén. ¿Alguien recuerda qué significa Getsemaní? ¿De dónde viene la palabra Getsemaní? Estamos aquí en el huerto de Getsemaní. Podemos ver a nuestro alrededor árboles de olivo alrededor de todo esto. Aquí al lado se construyó la iglesia de la agonía, conmemorando la agonía de Yeshua, que dice que era tanto su clamor al estar orando 3 veces que comenzó a sudar y su sudor era como gotas de sangre. O sea, literalmente de tanta presión que él tuvo emocional, física, estaba desvelado, había celebrado la Pascua, había cantado el Jalel, Salmo 113 al 118, o sea, había demasiadas emociones. Sabía que uno de los que tanto le había amado, tanta confianza le había dado al darle la administración de las ofrendas a Judas Iscariote, lo iba a traicionar. Todos sus discípulos a los que les dedicó años de estarles enseñando, lo iban a abandonar. O sea, esa noche el pastor iba a ser herido, Dios iba a herir al pastor y las ovejas iban a ser dispersadas. Esa noche las tinieblas reinarían, como él lo dijo. El momento de las tinieblas de la oscuridad vendría. Y esa batalla de oración, 3 veces orando, se alcanzaría la victoria, se prepararía el terreno para pagar el precio por el cual tú y yo podemos estar aquí, podemos seguir viviendo y la humanidad, aquellos que han de ser elegidos, pueden continuar. Así que por eso es muy importante conocer lo que sucedió en este jardín, por qué se llama Getsemaní. ¿Alguien recuerda qué significa Het? Het, prensa. Semaní es el plural de shemen, que es aceite, prensa de aceites. Eso es lo que significa Getsemaní, prensa de aceites. Aquí había prensas, se han encontrado prensas antiguas, hay árboles de hace 2000 años, por eso, en base a eso, se considera que este es el sitio. Entonces, no sabemos en qué lugar exactamente de todo este huerto de Getsemaní fue donde él estuvo orando. De hecho, la famosa película de Mel Gibson, que se las dejo de tarea, de La Pasión de Cristo, comienza con una escena justo en el jardín de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, donde está, ¿se acuerdan? Está la luna llena porque es Pesaj, que es la mitad del mes, y está Yeshua ahí luchando una batalla, está está orando boca abajo completamente y aparece ahí la serpiente y él está clamando, está orando, Abba, Abba, si es posible, pasa de mí esta copa. Y esa escena es impresionante, esa escena es de las escenas mejor logradas de toda esa producción,
porque es ahí donde él está librando la batalla. La batalla ahí fue donde él la obtiene, donde él recibe y él acepta lo que tiene que hacer para redimirnos, para rescatarnos. Y aparece ahí esa escena horrible de ese personaje que representa a la serpiente, un ser horrible, y le está diciendo, no puede ser, tú no puedes llevar todo eso, es demasiado pesado, no puedes. Y él empieza a dudar, empieza a haber un momento así, hasta que se levanta, se pone de pie y pisa la cabeza de la serpiente. Y en el momento que pisa la cabeza de la serpiente, en ese momento empiezan todas las escenas de la película. Impresionante, impresionante. De aquí se lo llevan, y ya que ustedes están acá geográficamente, ya pueden empezar a entender las distancias. De que se lo llevan aquí lo arrestan, aquí ya lo empiezan a golpear. Y de aquí se lo llevan no en un autobús con aire acondicionado, aquí se lo llevan caminando alrededor de 1 kilómetro de distancia, se lo llevan al amanecer, todo lo están haciendo escondidas, nadie se puede enterar. ¿Por qué? Porque muchísimos creían en él. Mentira que los judíos lo rechazaban, mentira, había multitudes que creían en él, que lo seguían. Pero lo hicieron todo a escondidas para que el pueblo no se enterara y no se fueran sobre las autoridades, que son los líderes que se confabulan para entregarlo. Así que de aquí se lo llevan como 1 kilómetro ya golpeándolo. Otra vez, vean la película de Mel Gibson, obviamente investigaron y la manera en que lo van golpeando hasta llegar allá, así tal cual. Comparece primero ante Caifás, luego comparece ante Pilato. Vamos a ir a recorrer esos lugares, vamos a ir al lugar donde lo tuvieron aprisionado. Es algo impresionante. ¿Y por qué nuestra fe tiene tantos fundamentos? ¿Por qué nuestra fe tiene historia, arqueología, documentos? ¿Por qué nuestra historia no es, había una vez en un lejano país, allá tipo Disneylandia? ¿Por qué venimos a este lugar? ¿Para qué venimos a este lugar? De entrada, ¿para qué? ¿Qué no fue suficiente con leer estas historias y quedarnos allá en Estados Unidos, en México, en donde quiera? ¿Que no era suficiente con eso? Pues tal parece que Dios a nosotros nos conoce que somos de dura cerviz, somos como Tomás, somos incrédulos hasta no ver, no creer, y en realidad todo el pueblo de Dios así, de dura cerviz. Entonces, tengo que dejar piedras que hablen, tengo que dejar historia, arqueología, documentos. ¿Para qué? Para que nadie tenga excusa. Escuchen esto, hijos. Que nadie tenga excusa de que Dios no dejó suficiente evidencia de su amor. Para que el día que alguien que recibió tanta evidencia diga, no quiero, lo rechazo, esa sea su condenación. Él no vino a condenar al mundo, sino que para que el mundo fuese salvo por medio de él. Pero los que le reciben no son condenados, pero el que no le recibe ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque evidencias de sobra. El que no cree es simplemente porque tomó una decisión de no creer. ¿Y por qué dice el Evangelio que no creen? Porque sus obras son malas. Porque quieren seguir en sus malas obras, engañados de que sus malas obras les van a traer felicidad, dicha, alegría, etcétera, etcétera. Engañados, es un engaño, es el gran engaño desde el jardín del Edén, que aquí se repite la historia, otra vez estamos en un jardín. ¿Qué estamos haciendo en un jardín? ¿Qué estamos haciendo en este huerto? Repitiendo la historia del Edén. La única diferencia es que en el jardín del Edén, ahí el primer Adán cayó, desobedeció. La mujer fue engañada con la ilusión de este mundo, con lo que ven los ojos. Nunca se sacia el ojo de ver, nunca se sacia el oído de oír, nunca nos saciamos de deleite, de placer. Ya te comiste una comida, otra y otra y otra. Ya tuviste este viaje, ahora otro. Ya tuviste este placer, otro. Quiero más, 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 más. Es insaciable. Y la primera mujer fue engañada. Serás como Dios, conocerás el bien y el mal. Pues sí, lo conoces tan bien que ahora ya no sabes qué es bien y mal. Está tan conectado el bien y el mal que ya no sabes discernir entre tu derecha y tu izquierda.
Y el hombre, el Hijo de Dios, el primer hombre, así el Hijo de Dios también transgredió, también dudó de la palabra de Dios y fueron expulsados de este lugar. Fueron expulsados y con ellos todos sus descendientes. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente que le pisaría la cabeza a la serpiente. Hasta que viniera esa promesa, Génesis 3:15, de ese descendiente, de esa mujer que fue engañada y que vendría finalmente a pisarle la cabeza a esa serpiente para que nunca más vuelva a engañar a la humanidad, para que nunca más. Yeshua viene a este lugar como el postrer Adán, como el segundo Adán, como le llama el apóstol Pablo, y viene a este lugar a luchar, a batallar con la tentación y está luchando. Le dice a sus discípulos, oren conmigo, aunque sea una hora. Oren una hora conmigo, por favor, oren conmigo para que no caiga en tentación. Ayúdenme. ¿Y qué sucedió las 3 veces? Vio a sus discípulos dormidos. ¿Qué les recuerda eso? ¿Qué les recuerda los 11? Porque ya Judas ya no estaba, pero estos descendientes de Abraham, estos que representan a la simiente de Abraham, estos 12, uno ya no está porque es el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, pero ¿qué pasa con estos? Se quedan dormidos. ¿Qué les recuerda? ¿Qué les recuerda ellos quedándose dormidos y él a punto de ser sacrificado? A punto de cumplir el nuevo pacto que dijo en Pesaj que habría de cumplir. ¿Qué les recuerda esa escena de ellos dormidos? Cuando él está luchando una batalla y cuando él está dispuesto a dar el sacrificio. ¿Qué les recuerda? Cuando Abraham, nuestro padre, se quedó dormido y cuando hizo un pacto con Dios y pasó una antorcha de fuego sobre las mitades de los animales y Abraham dormido, le sobrevino el temor y se durmió. Ahí está la descendencia de Abraham y el dormir es una imagen, una alegoría de la muerte. Todo Israel pecó, toda la descendencia de Abraham, todos, Abraham mismo. Abraham no podía por sí mismo cumplir ese pacto, entonces tenía que ser un pacto que solamente Dios podía cumplir. La antorcha de fuego representa la presencia divina, pasando por las mitades de los animales. En la antigüedad los pactos se hacían recitando las cláusulas del pacto y pisaban la sangre y decían, si no cumplo los requisitos de este pacto, que me pase lo que les pasó a estos animales, que me muera si no cumplo el pacto. Bueno, ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con la descendencia de Abraham? ¿Qué pasó con la humanidad entera? ¿Cumplió el pacto con Dios? ¿Qué pasó con Adán? ¿Cumplió lo que Dios le dijo? Vamos a estar en comunión. Caminaba Adán con Dios. ¿Se mantuvo fiel al pacto que hizo de no comer del árbol del fruto del bien y el mal? ¿Guardó el pacto? No. Desde el primer Adán no se guardó ningún pacto. Pero Dios pagaría el precio. Dios haría el nuevo pacto. Dios haría nuevas todas las cosas. Así que Yeshua está ahí, aquí, ahora sí ya no digo ahí. Yeshua está aquí librando la batalla de ser el segundo Adán que traería salvación y redención y vida eterna y libraría al ser humano de la muerte perpetua. Y así como en Adán todos pecaron, todos heredamos esta inclinación al mal, y así como en Adán todos fuimos constituidos pecadores, en el segundo Adán, en el postrer Adán, todos seremos constituidos justos. Ahora, Yeshua, ¿por qué está tan afligido? ¿Por qué está tan triste? Dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Por qué está tan angustiado? ¿Acaso son más valientes los cristianos que murieron en el Coliseo romano y que morían alabando a Dios y que morían comidos por las fieras o los quemaban vivos o Pablo y Silas después de ser azotados en la cárcel de Filipos cantando alabanzas? ¿Acaso el Hijo de Dios, Yeshua, acaso el varón de guerra, acaso es más temeroso que Pablo y Silas y que los miles y millones de cristianos que han muerto por su fe? Sería blasfemo, sería ridículo pensar eso. Entonces,
Si él no está así como con, ay, qué terror, me van a crucificar, me van a matar, ay, por favor, papá, y todo, no quiero eso, no quiero eso. Pues si a eso vino. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, ¿qué le causaba tanto terror? Los clavos, estaba profetizado, Salmo 22, ahí está una descripción perfecta de la crucifixión por medio del rey David, que antes de que siquiera existía la crucifixión. ¿Ustedes creen que Yeshua se sabía de memoria el Salmo 22? Se lo sabía de memoria. Es lo que le fortaleció cuando estaba en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Simplemente está recitando el primer versículo del Salmo 22 y él ya sabe lo que viene. Y él allí simplemente está cumpliendo todo lo que dice el Salmo 22. Mira cómo me ven, me odian. Toros malvados, perros me asedian, han descoyuntado todos mis huesos. Horadaron mis manos y mis pies. Me han dado vinagre en mi sed. Él ya sabía todo eso, lo había leído, se lo memorizó. Es lo que le fortaleció. Entonces, si él ya sabía todo lo que le iba a pasar, si él le dijo a Judas, lo que tengas que hacer, ve a hacerlo. O sea, ya sé lo que vas a hacer. Está escrito. Entonces, ¿por qué estaba sudando gotas de sangre? Un fenómeno médico estudiado. Hay un médico que escribió todo un libro de la crucifixión de Yeshua y describe ese fenómeno de hay tanta presión en alguien que literal se te rompen los vasos sanguíneos y literal sudas como sangre. Entonces, ¿qué le causaba tanta angustia? Ponte a pensar qué le causaba tanta angustia. Los clavos, la burla, todo lo que se iba a enfrentar, ¿qué le causaba tanto pavor? Le causaba tanto pavor tener que padecer lo mismo que el primer Adán. Él es el postrer Adán. ¿Y qué le pasó al primer Adán por haber desobedecido a Dios? ¿Qué le pasó? Fue expulsado del jardín. Fue expulsado. Lo expulsaron. Y con él a toda su descendencia. Expulsados. ¿Y qué representa ser expulsado? Tenía él comunión con Dios. Dice, caminaba Adán con Dios. Todos los días estaba en íntima comunión con Dios. Y en el momento que es expulsado, pues ahora sí, ráscate con tus propias uñas. La tierra no te producirá, te va a producir cardos, espinas, vas a trabajar con el sudor de tu frente. Vas a sufrir las consecuencias de lo que hiciste. Me despojaste, te cansaste de mí. Fuente de agua viva. Yo tenía todo para ti. Tenía este huerto, tenía todo. Quería que fueras feliz. Y no me quieres. Yo lo único que quería es que no sufrieras, que no murieras, pero está bien, no te puedo detener, no es a la fuerza. No es a la fuerza. Ve con tus amantes, ve con lo que la serpiente dice, ve con todos estos engaños, ve. Y vas a clamar regresar acá. Pero yo tengo la solución. Entonces, ¿qué le aterraba a Yeshua? No me queda duda que le aterraba salirse y ser expulsado. Ser expulsado al igual. Y andar entre las naciones. Y ser rechazado por su propio pueblo. Todos le rechazaron. Pero lo que más le aterraba es salir fuera de esa comunión íntima que tuvo con Dios. Por eso es que cuando ora Juan capítulo 17, Señor, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Glorifícame. Ahora sí estoy listo para volver a ti. Fui exiliado por un tiempo, me sacaste de tu presencia. ¿Por qué? Porque al tomar forma de hombre, al tomar nuestra carne, nuestros huesos, nuestra sangre, Él es como uno de nosotros, pues dejó de tener esa comunión en el reino con su Padre. Se despojó tomando forma de hombre. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, Él estaba en perfecta comunión en el ámbito espiritual, tuvo que bajar a este mundo caído, lleno de odio, lleno de comercio, lleno de orgullo, lleno de vanidad. Tuvo que venir a este mundo
y salir de esa gloria con la que estuvo con el Padre antes de que el mundo fuese, y tuvo que venir, en un sentido, ser exiliado de ese lugar para venir a ser como uno de nosotros, experimentar todos nuestros dolores, todas nuestras dolencias, todos nuestros sufrimientos, y a pesar de ser tentado en todo, ser justo, inocente, sin pecado. ¿Por qué? Porque él ya sabía que todo este mundo lo que te ofrece es un engaño. O sea, ¿qué se puede comparar si él estuvo en la gloria de Dios? ¿Qué este mundo le puede ofrecer que sea más grande que estar y volver a estar en la gloria de su Padre? Así que aquí él está en su clamor de, wow, ahora sí voy a recibir todo lo que este mundo ofrece. Todo es una ilusión, todo es una gran ilusión. Pero al final, ¿qué vas a recibir cuando tú piensas que este mundo es lindo? Al final vas a recibir pura desilusión, injusticias, etcétera, etcétera. Y una vez que él clama 3 veces, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible que yo logre reconectar a toda esta descendencia de Adán contigo, sin todo lo que va a implicar llevar todo este exilio todavía más porque ya se despojó de la gloria que tenía antes de que el mundo fuese, y ahora estoy aquí en la condición de hombre, y ahora en la condición de hombre me voy a humillar todavía más, y voy a llevar todo el precio y todo el pecado de Israel y de la humanidad al ser desechado como un vástago, como una rama seca. Pero Señor, he aquí estoy, como está escrito en el rollo de la ley, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y entonces, cuando él ora 3 veces y no escucha respuesta, pues obviamente la respuesta es, así está establecido, así está escrito, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, tú vas a llevar el castigo por todos ellos. Tú vas a ser expulsado, tú vas a ser vituperado, se van a burlar de ti, vas a ser escupido, vas a recibir las consecuencias del pecado. Tú las vas a recibir y vas a morir en esa cruz. Y todo lo que mi pueblo y todo lo que la humanidad merece por haberme desechado, que yo los quería librar de eso, pero era parte del plan para que una vez que regresen, nunca más quieran volverse a ir. Como la ovejita que el pastor le tenía que romper la pata y ponérsela en el cuello y hablarle de cerquita, y entonces esa ovejita, cuando sanara de su patita, nunca más iba a quererse descarriar. Entonces Yeshua tenía que sufrir todo ese exilio, toda esa expulsión, todo ese vituperio, ser desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros le tuvimos como herido, como desechado. Nosotros pensamos que él había sido castigado por Dios. Nosotros, hablando incluso del profeta Isaías como el pueblo, burlándose. Él por pecador, él por eso está padeciendo en esa cruz. Pero ¿qué dice Isaías? Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Molido, así como carne molida, literal. El castigo de nuestra paz, el castigo que puede traernos paz, shalom, comunión con Dios, el castigo que se requiere para pagar la justicia perfecta de Dios y traernos de nuevo paz, reconciliación con Él, fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nosotros estamos de este lado de la historia, nosotros ya sabemos lo que pasó. Él aquí se da cuenta que es la única opción, porque solo hay 2 opciones. Solo hay 2 opciones. O que el pueblo, la humanidad entera y el pueblo de Israel sea eternamente desechado y exiliado, y ya no haya más esperanza, y ya nunca puedas volver al jardín. Esa es una opción. Que todos seamos juzgados y todos seamos castigados. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de su lengua.
Ese texto el apóstol Pablo lo está citando simplemente de los Salmos. Qué tragedia la mentira, el engaño de la religión. Qué mentira. Qué mentira la religión que se basa en obras, en cosas que tú puedes hacer, trapos sucios, obras de inmundicia, para volver a tener comunión con Dios. No, la religión no sirve. Me quiero religar con Dios a través de mis ceremonias, de mis prácticas, de mis rezos, de mis oraciones, de mi disfraz, de mi apariencia. Trapos sucios, tradiciones, rituales de hombres. Si eso funcionara, entonces ¿para qué Yeshua tuvo que hacer todo esto? Señor, ¿hay alguna otra manera que no los lleve al exilio y a las guerras y a todo lo que va a vivir esta gente? ¿Hay alguna otra manera? Se pueden disfrazar, pueden hacer largas oraciones, ¿hay alguna manera que no sea esto? ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta? Un silencio. No hay manera. O el justo paga el precio, o los injustos van a ser destruidos. Solo hay dos opciones. O se ofrece una ofrenda por el pecado, un cordero perfecto, porque se necesita justicia perfecta. O se ofrece el cordero perfecto, o toda la descendencia de Abraham va a morir. Y ahí tenemos la imagen perfecta. Abraham en el monte de Moriah, a punto de sacrificar a su hijo, que representa a el pueblo de Israel, pero también representa la restauración de la humanidad, porque a través de Abraham va a venir la salvación de la humanidad, a través de la descendencia de Abraham. Entonces, pues una opción, o matas a Abraham y se acabó, a Isaac y ya se acabó, o ofreces un sustituto de Isaac. ¿Y qué fue lo que dijo Abraham acerca de ese monte? En este monte Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá el cordero del sacrificio. Y había un sustituto ahí que era un carnero, no era un cordero, un carnero provisional hasta que viniera el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel de quien Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el cordero que Abraham por fe vio que Dios proveería en lugar de Isaac, en lugar de todos los hijos de la promesa. Todos los hijos de la promesa Dios los voy a traer de vuelta. Cuando Dios llegue al cumplimiento de la historia y la simiente de Abraham se hubiese multiplicado entre las naciones, ya fuéramos incontables como las estrellas, entonces simplemente Dios va a silbar y va a traer a la descendencia de Abraham, que es a través de la cual va a restaurar todo el mundo. Pero hay un problema. Ya está volviendo, pero hay un problema. No lo puedo aceptar otra vez a la comunión. No lo puedo. ¿Por qué? Porque viene en un estado de impureza. No los puedo aceptar. Todos pecaron, todos transgredieron. No pueden volver a tener comunión conmigo. ¿Qué puedo hacer? ¿Los destruyo? No los puedo destruir. Los amo, tengo misericordia. Hice un pacto con Abraham. ¿Cuál es la solución? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí está el hijo de la promesa. Aquí está la simiente de Génesis 3:15, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el hijo de David, que va a pagar la transgresión de todos ellos para que entonces podamos volver a tener comunión con Él, tenemos el derecho ahora sí de volver. ¿Por qué? Porque al ser pecadores, al ser injustos, ya no tenemos derechos, perdimos todos los derechos. Pero una vez que se pague el rescate, que se pague el precio, entonces podemos volver. Y piensa que aquí en Getsemaní se luchó la batalla para dejar por la eternidad un testimonio de que la religión no salva, de que tus ritos no salvan, de que tus buenas obras no sirven. Se requiere a un cordero perfecto que dijo: aquí está, Señor. Si tu voluntad es que yo sea ese cordero, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. El justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Y en el momento que lo arrestan, ¿qué hizo? En el momento que lo arrestan y empiezan ya a querer arrestar a los demás, ¿qué dijo? A mí es al que buscan. A mí es al que buscan. A ellos déjenlos. Ahí está.
a ellos déjenlos, a mí es al que buscan. ¿Qué clase de prisionero, qué clase de persona que va a ser arrestada le da órdenes a los policías? ¿Alguna vez has visto que alguien que van a arrestar le empiece a dar órdenes a los policías? Hagan esto, hagan... ¿Por qué les pudo dar órdenes a los policías? Porque él no perdió autoridad, él seguía teniendo autoridad. Se iba a hacer lo que él decía. ¿Y a qué venía? A dar su vida el pastor que muere por las ovejas. A mí es al que buscan, a ellos déjenlos. Yo soy al que ustedes buscan. Yo soy el que va a pagar el precio por todos ellos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Nuestro Salvador oró 3 veces las mismas palabras en este lugar, pidiéndote, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces, Señor, oró las mismas palabras. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, ¿qué copa le produjo tanta angustia, tanta tristeza al grado de que sudaba gotas de sangre? ¿Qué angustia podía ser tan terrible que le hicieron clamar con agonía en este lugar? No podíamos decir que fue el temor, porque en el perfecto amor no existe el temor. No podíamos decir que él fue menos valiente que Pablo, Silas, que muchos discípulos que estuvieron dispuestos a dar su vida y que daban su vida cantando alabanzas. No podíamos pensar eso. Sin duda, Señor, esa copa que a lo largo de la historia también podemos ver escrito en los profetas, que tú derramarías de tu copa sobre tu pueblo, copa de humillación ante las naciones. Tu pueblo sería humillado, sería vituperado, las naciones se burlarían de tu pueblo. Y se burlarían de tu pueblo por haber dejado a su Dios. Porque ¿qué nación deja a sus dioses para cambiar de dioses? Y eso fue justo lo que hizo tu nación. Cambió a su Dios por los dioses de las naciones. La primera pareja cambió la comunión contigo por hacerle caso a esa serpiente. ¿Qué podría ser más grandioso, más maravilloso que estar en comunión perfecta contigo, caminar contigo? ¿Qué podría hacer, Señor? Pero fue esa copa la que Él tuvo que gustar por todos nosotros, la copa de la burla, del exilio, del rechazo, la copa de la humillación. Esa copa la bebió completamente para que nosotros no tengamos que ser humillados perpetuamente, porque es una burla, es una humillación, es una vergüenza separarnos de ti, fuentes de agua viva, y cavar para nosotros cisternas rotas. Es una vergüenza separarnos de ti, es una vergüenza exaltarnos, querer fama para nosotros, es una vergüenza, y lo único que eso va a traer es humillación, porque el que se exalta será humillado. Pero gracias a que Él bebió toda esa copa, ahora podemos nosotros estar de pie delante de ti como justos, como si nunca hubiésemos transgredido, como si nunca nos hubiéramos apartado de ti. Señor, gracias. Gracias por esa copa que Él bebió. Te ruego que en lo que resta de este día, en lo que resta de los lugares a donde vayamos a ir, podamos descubrir con plenitud y podamos tener una gratitud como nunca antes por la copa que tú, Yeshua, bebiste en nuestro lugar. Y Señor, que todos los que escuchen este mensaje no cometan el error de aquel que en este lugar le dio un beso y lo entregó, engañado
por las riquezas temporales, por la vanagloria de este mundo. Señor, libra a cada uno de los que estamos acá de la vergüenza, de la humillación, de la muerte, del olvido de ese hombre que le convenía no haber nacido para desperdiciar su vida con cosas temporales. Que, Señor, podamos ser como esos que por temor se fueron, se descarriaron, pero que tú dijiste: yo pongo mi vida por ellos, déjenlos a ellos ir, a mí es a quien buscan. Señor, que hoy nos encontremos contigo y que sepamos que todo lo que tú hiciste por nosotros es para que nosotros no recibiéramos la humillación y la vergüenza y la separación eterna de ti. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Yeshua, porque no podemos venir a ti sin los méritos y las virtudes del nombre de Yeshua, nuestra salvación. Amén.